Listo. Entonces el tema de hoy, demonstrative pronomen. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Bueno, ya habíamos visto algún tipo de pronombres, los pronombres personales, como él, ella, yo, nosotros, ustedes, vosotros. Son los pronombres que nos indican a quién nos estamos refiriendo. Son personales porque se refieren pues a personas, principalmente. Los pronombres demostrativos son pronombres que se utilizan para señalar, es decir, dependen en gran medida de que nosotros conozcamos el contexto del que estamos hablando o en el caso de que, pues, en el caso de, por ejemplo, de textos escritos, o que cuando estemos hablando conozcamos qué es lo que estamos señalando, a qué nos estamos refiriendo. Pronombres demostrativos. Listo. En esta, eh, ¿como cuáles? Como eso, esto, aquello. Listo. Los primeros tipos de pronombres demostrativos que les muestro son pronombres que, como ustedes podrán ver en esta tablita de acá, son exactamente iguales que el artículo. ¿Qué pasa en alemán? En alemán yo puedo utilizar el artículo como pronombre demostrativo. Entonces ya vamos a ver con algunos ejemplos. Por el momento aprendamos cuáles son los pronombres demostrativos que funcionan como los artículos en los distintos casos de declinación. Entonces tenemos en el nominativo los mismos artículos, der, die, das, y en el plural die. En el acusativo, masculino den, femenino die, neutro das, y el plural die. Con el dativo funciona exactamente igual en el masculino, femenino y neutro, dem, der, dem, pero en el plural el artículo cambia. Pues ya no es un artículo, sino un pronombre demostrativo. En este caso, en el dativo, en el plural, el pronombre demostrativo no es igual que el artículo. Recordemos que el artículo en plural del dativo es den, el pronombre demostrativo en plural del dativo es denen, y en el genitivo no conserva absolutamente nada de relación con los artículos, son otra cosa. Es decir, no podemos utilizar los mismos artículos del genitivo como pronombres demostrativos. Aquí cambia completamente. ¿Cuáles son ellos? Masculino desen, femenino deren, neutro desen y plural deren o dera. Pueden utilizarse de manera indistinta cualquiera de los dos. No hay inconveniente. Puede ser deren o dera. Cualquiera de los dos funciona. En algunos lugares tienden a utilizar más uno que el otro. Ciertas personas prefieren uno del otro, pero significan lo mismo y pueden utilizarse de manera indistinta, deren o dera. Es mucho más común el primero, deren, que dera, pero existe también el otro. Listo. Vamos a ver ejemplos para que entiendan cómo es que nosotros podemos utilizar digamos, estos pronombres demostrativos. Entonces miremos este ejemplo. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. El jefe le da la carta a la secretaria. Entonces aquí está la oración sin utilizar pronombres demostrativos. Estamos refiriéndonos a los sustantivos, la secretaria y la carta, ¿cierto? Pero podríamos utilizar los pronombres demostrativos. Miremos a ver acá cómo lo estamos utilizando. Der Chef gibt den der Sekretärin. El jefe le da eso a la secretaria. Aquí estamos reemplazando den Brief, la carta, por el pronombre demostrativo den, que ya sabemos en qué caso está en acusativo. Entonces, si nosotros tenemos la oración así, normalita, sin utilizar el pronombre demostrativo, esto luego nos va a indicar cómo sería el pronombre demostrativo cuando lo estemos utilizando. Es acá, der Chef gibt den der Sekretärin. El jefe le da eso a la secretaria. Ya sabemos qué, ¿cierto? La carta. Y está en acusativo, ¿por qué? Porque en la oración
en donde se utiliza sin el pronombre demostrativo, está en acusativo. Entonces utilizamos ese artículo, ese pronombre demostrativo. Tiene aquí la misma estructura del artículo, pero recordemos que aquí ya está siendo usado como pronombre demostrativo. También podemos decir esto: a gibt ihr den. Él le da a ella eso. Nuevamente, aquí estamos utilizando el pronombre demostrativo para referirnos a la carta en acusativo. O podemos decir esto: den gibt er ihr. Eso le da él a ella. Como podrán ver, acá solamente estamos utilizando en la primera oración un pronombre demostrativo. Acá, además de utilizar el pronombre demostrativo que está en rojo, estamos utilizando también un pronombre personal en dativo que es ella, ia, ella en dativo. Y por último, aquí en esta estamos utilizando, aquí lo único que estamos haciendo es cambiando el orden. Ponemos primero el pronombre demostrativo y luego el resto de la oración. Esto se puede hacer. Si lo recuerdan, lo único que tenemos que respetar en una oración principal es que el verbo esté en la segunda posición. Esto es un ejemplo de esto. Estas dos son las mismas oraciones, pero en la primera está el sujeto en primera posición y en la segunda está después del verbo. Y aparece el pronombre demostrativo en primer lugar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sí, claro, ya la pronuncio nuevamente, Johanna. Den gibt er ihr. Esta oración. Den gibt er ihr. Den gibt er ihr. O voy a repetir la primera oración que no aparece con pronombres demostrativos ni con pronombres personales. Es Der Chef gibt der Sekretärin den Brief. Luego, cuando ya utilizamos el pronombre demostrativo, der Chef gibt den der Sekretärin. Luego, er gibt ihr den. Den gibt er ihr. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, además de la pronunciación? Sí, claro, ya muestro nuevamente el cuadro. Este es el cuadrito. Les dejo ahí un minuto para que lo tomen foto, lo copien. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Eine andere Frage? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no hay más preguntas. Entonces continúo. ¿Me están escuchando bien? Qué pena, es que a veces me da miedo que mi internet, que ya saben que es malito, me quede yo hablando solo. Ya. Listo. Entonces ese fue el primer ejemplo que les di. Vamos a ver, y en ese ejemplo que les di, utilizamos el pronombre demostrativo den, que ya sabemos que se refiere al masculino del acusativo. ¿Por qué? Pues porque en la oración normalita, digamos sin los pronombres, estamos refiriéndonos a la carta, que en alemán es masculino. Listo. Vamos a mirar otros ejemplos. En este caso, con el pronombre demostrativo das. Bueno, con este pronombre demostrativo ya vamos a darnos cuenta, se utiliza, es de un uso mucho más frecuente que cualquier otro pronombre demostrativo de este tipo, de esta tablita que les mostré, y que puede utilizarse de manera más amplia. Puede utilizarse en muchos contextos, el das. Entonces miremos este primer ejemplo. Aquí hay una pregunta. Mama, was ist das hier? Mamá, ¿qué es esto aquí? Entonces responde. Das ist eine Taschenlampe, mein Sohn. Eso es una... Esto traduciría literalmente como una lámpara
de bolso, pero estás refiriéndose simplemente como a una pequeña lámpara, una lámpara portátil o algo así. Das ist eine Taschenlampe, mein Sohn. Mamá, was ist das hier? Das ist eine Taschenlampe, mein Sohn. Eso es una lámpara, mi hijo, hijo mío. Entonces acá estamos refiriéndonos, simplemente en la pregunta nos están diciendo das y volvemos a poner esto ya como pronombre demostrativo en la respuesta. Das ist eine Taschenlampe. Pero podría ser utilizado en otro contexto. Miremos esta otra pregunta. Wer ist die Frau dort? ¿Quién es la señora ahí? ¿O quién es la mujer de ahí? Wer ist die Frau dort? La respuesta. Das ist Frau Axt, unsere neue Nachbarin. Esa es la señora Axt, nuestra nueva vecina. Entonces ustedes dirán, ¿por qué si en la pregunta estamos refiriéndonos a die, a ellas, a la señora, ¿cierto? El artículo femenino, utilizamos en la respuesta el artículo neutro. Resulta que el artículo neutro, das, puede utilizarse para cualquier caso. Es decir, si en la pregunta o en la oración anterior nos estamos refiriendo a algo masculino, algo femenino o algo neutro, da igual. Podríamos nosotros utilizar siempre el das. Entonces el das, por eso les decía, tiene un uso mucho más común que otros pronombres demostrativos. Por ejemplo, yo no podría decir acá, der ist Frau Axt, utilizar el pronombre masculino. No tendría sentido porque me estoy refiriendo a ella, die Frau, la mujer. Pero sí tiene sentido utilizar el pronombre das. Esa es como decir, eso es la señora Axt, nuestra nueva vecina, unsere neue Nachbarin. Vamos a ver otro caso más particular aún. Aquí hay 3 preguntas y 3 respuestas. La primera, wem gehört die Uhr? ¿A quién pertenece el reloj? Wem gehört der Hut? ¿A quién pertenece el sombrero? Y wem gehört das Handy hier? ¿A quién pertenece el celular aquí? Das Handy es el celular. Entonces acá tenemos 3 preguntas, cada una de ellas con un artículo distinto en la pregunta. Acá el artículo femenino, die Uhr, el reloj. Acá masculino, der Hut, el sombrero. Acá neutro, das Handy, el celular. Y miren que independientemente de la pregunta, podemos utilizar en los 3 casos el pronombre demostrativo das. Das ist meine, eso es mío. Das, refiriéndose al reloj, por eso la E al final, siendo referencia al femenino, es un pronombre posesivo. Das ist meine. O podemos decir das ist meine, eso es mío, refiriendo, mira, termina en ER porque es masculino. Der Hut, das ist meine, der Hut, ese es mi sombrero, ese es mío. O podemos decir das ist meins, eso es mío, refiriéndose al celular. Aquí lo que cambia es el pronombre posesivo, pero el pronombre demostrativo no cambia. Independientemente de si la pregunta nos están refiriendo a algo masculino, femenino y neutro, podemos utilizar siempre el das, como vemos en estos ejemplos. Vamos a ver incluso algo más extraño. Es en este ejemplo de acá. Wem gehören diese Bücher dort? ¿A quién pertenecen estos libros de allí? Das sind meine. Incluso para el plural. Esos son míos. Utilizando el pronombre singular. Es muy raro, sí, pero en alemán se puede hacer. Podemos utilizar el pronombre demostrativo das, que es singular, para referirnos a cosas plurales. Lo que tenemos que tener en cuenta es obviamente que el verbo esté conjugado en plural y que si, por ejemplo, como en el caso de esta respuesta, hay un pronombre posesivo, esté conjugado en plural. Das sind meine. Podemos hacer eso también en plural. Acá dice plural, permanece plural. Entonces, como verán, el pronombre demostrativo das es mucho más amplio que, que los otros pronombres.
tiene más, tiene más, es más permisivo, por decirlo así. No, no que requerimos de que en la pregunta o en la oración anterior nos hayamos referido a algo masculino, femenino, neutro o plural. Podemos utilizar el das tanto para femenino, masculino, neutro y plural. Pero, por lo general, cuando estamos refiriéndonos a algo en nominativo. En otros casos de declinación, a veces se puede utilizar, pero lo más común es que se utilice el pronombre demostrativo del caso del que estamos haciendo referencia. Entonces, todos estos ejemplos que les estoy presentando acá, con el pronombre demostrativo das, están en nominativo. Listo, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Ya o nein? ¿Sí o no? Nein, Lehrer. Ah, bueno, Angie pregunta que si siempre es para el nominativo. Sí, pero recordemos que, por ejemplo, en el acusativo, el neutro, das, también es el artículo neutro. Entonces, en acusativo podríamos encontrar el pronombre demostrativo das, porque recordemos, el das en acusativo es el neutro. ¿En dónde más puede estar? No más, solamente en el nominativo y en el acusativo. En los otros casos, no. Y en este uso amplio que les estoy mencionando, que puede ser de manera indistinta para femenino, masculino, neutro o plural, solamente se puede hacer en el nominativo. En otros casos, no. Es la respuesta, porque, por ejemplo, miren que aquí en esta pregunta está bueno, acá. ¿Ven? Esto es ¿a quién? Eso está en dativo. Dice Viuja, estos libros, eso sí está en nominativo, pero la respuesta está en nominativo. Esos son míos. Simplemente estoy mencionando de quién son, estoy nombrando esos objetos. Son míos. Entonces es nominativo. Pero vamos a ver entonces otro ejemplo, ya con el deren, que recordemos que el deren es, como dice esta tablita, del genitivo. Entonces vamos a ver cómo funciona con el genitivo un pronombre demostrativo. Am Wochenende fahren wir mit unseren Freunden und den Kindern zum Kölner Zoo. Voy a repetir la oración. Am Wochenende fahren wir mit unseren Freunden und den Kindern zum Kölner Zoo. El fin de semana conducimos con nuestros amigos y sus hijos a el zoológico de Köln, de Colonia. Digamos que Kölner Zoo traduciría algo así como al zoológico coloniense. Este es como ¿cómo llamarlo? El gentilicio. Kölner, algo que es de Köln, de Colonia, una región de Alemania. Una ciudad, perdón, de Alemania. Köln, Colonia. Entonces acá, miren cómo estamos utilizando el pronombre demostrativo deren. Acá ustedes dirán, pero aquí no lo estamos utilizando como pronombre demostrativo. ¿Por qué? Porque miren que después utilizamos el sustantivo. Estamos utilizando los niños. Lo que pasa con el genitivo es que a veces puede utilizarse el pronombre demostrativo como si fuera un pronombre posesivo. Es poco común y podríamos utilizar mejor el pronombre posesivo, pero también se puede utilizar con el pronombre demostrativo, uh, pero en el caso del genitivo, en otros casos no. Entonces acá deren, ¿qué quiere decir? Como de ellos, el plural. En este caso, sus hijos. También puede aparecer, así como en este caso, que es extraño, o puede aparecer solo. Por ejemplo, podemos decir, das ist
Eh, das ist deren. Eso es de ellos. Aquí en la primera parte estamos utilizando el nominativo y acá el genitivo. Das ist deren. Eso es de ellos. También se puede utilizar. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? Nein. Ah, bueno, para Carlos, que es el nuevo, imagino que está enredado. Bueno, resulta que en alemán existe una cosa que se llama los casos de declinación, que eso obviamente este fin de semana le explico. Pero sí, Joana, el deren es muy raro el genitivo, eso sí es cierto. Simplemente sepan esto. Puede ser utilizado así como en este caso, en esta oración, das ist deren. Eso es de ellos, ¿cierto? Ahí simplemente estamos utilizando el pronombre demostrativo de manera muy normal, pero a veces puede utilizarse, digamos, ocupar el lugar de un pronombre posesivo, como en este caso, sus hijos, sus niños, perdón. Sí, es raro, pero se puede hacer en alemán. En español, Entschuldigung, disculpas, internet. Bueno, les comparto nuevamente. Les preguntaba que si tenían preguntas sobre esto o si no pasamos ya a el otro pronombre demostrativo. Carlos, sí, es parecido, pero no es lo mismo. Lo que pasa es que hay un caso de declinación en alemán que se llama genitivo. El genitivo se utiliza para indicar que algo es propiedad o de algo más, pertenece a algo más, es de eso. Entonces no es que sea el posesivo, sino que es el caso de declinación como tal, se utiliza para eso, para indicar posesión, para indicar que algo pertenece a otra cosa. Entonces, además de eso, están los pronombres posesivos que son distintos y los vamos a ver pronto. Pero no, esto es otra cosa. O sea, si lo traducimos al español, sí, es la misma cosa, pero en alemán hay una diferencia sutil. Listo, ¿alguna otra pregunta? Exacto, muy bien. Muchísimas gracias, Tatiana, por esa intervención. Eso explica muy bien qué son los pronombres demostrativos. Tatiana dice, estos
casos aplican siempre que uno quiera referirse a algo y no quiere nombrarlo, como el ejemplo de la carta, que nombra la carta y luego con el artículo demostrativo, porque le preguntas, perdón. Sí, exacto. ¿Para qué son los pronombres demostrativos? Como todos los pronombres, son cuando yo quiero reemplazar el sustantivo por algo. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, el libro, pero yo podría utilizar el pronombre personal, él, ¿cierto? Para referirme al libro. O yo podría utilizar el pronombre demostrativo, eso, para referirme al libro. Entonces los pronombres demostrativos, a diferencia de los pronombres personales, tenemos que tener muy en cuenta a qué nos estamos refiriendo, porque usualmente se utilizan como eso, para demostrar, para señalar algo. Entonces, si estamos hablando, pues simplemente lo señalamos y decimos esto, o aquello, o eso. Esos son los pronombres demostrativos. Y hay muchos tipos. Los primeros que acabamos de ver, estos que les mostré, son aquellos en donde simplemente, por decirlo así, ya sabemos que no en todos los casos, pero sí en la mayoría, tomamos el artículo como si fuera pronombre demostrativo. Se puede hacer en alemán. En español no. Nosotros no podemos poner el artículo como pronombre demostrativo. En alemán sí. Eso sí es bonito que vayan viendo que siempre tratemos de comparar nuestro idioma con el otro idioma que estamos aprendiendo. Primero, pues como para entender las diferencias estructurales, pero también como para que entendamos cuáles son los alcances de nuestro idioma que otro idioma no tiene y para a su vez entender cuáles son los alcances de otros idiomas que nuestro idioma no tiene. Por ejemplo, esto es una cosa que es una limitación del español, pero el español tiene cosas súper ricas que no tiene otros idiomas. Entonces, es una maravilla darse cuenta que los idiomas, digamos, unos tienen otras cosas que otros no tienen. ¿Ya? Carlos, exacto. Es que this y that en inglés son eso, pronombres demostrativos. Entonces, el this y el that en inglés, o el those, o el this, esos son pronombres demostrativos. En alemán son lo mismo. Todos los idiomas tienen pronombres, pues no sé, la verdad no podría decir todos, porque obviamente no conozco todos los idiomas, pero sí, digamos, buena parte, por lo menos de los idiomas occidentales, todos tienen pronombres demostrativos. Listo. Continúo. Entonces vamos a ver el próximo pronombre demostrativo, que es el que justo acaba de preguntar Carlos. Esto. ¿Qué pasa? Eh, Obviamente, como en alemán existen casos de declinación y tenemos tres géneros y el plural, entonces en cada caso de declinación, en cada género y en cada plural, esos pronombres demostrativos cambian. Entonces, este es el pronombre demostrativo, pues en general, esto. Entonces, en nominativo masculino, disa. Femenino, dice. Neutro, dis o dices. ¿Por qué está entre paréntesis? Porque simplemente nosotros podríamos suprimir esto. Podemos ponerlo, pero podríamos no ponerlo. Puede utilizarse de las dos formas, dis o dices. Entonces, disa, dice, dices o dis, dice, plural. En acusativo, dicen, dice, dices o dis, pasa lo mismo en el acusativo que en el nominativo, dice. En el dativo, dicem, disa, dicem, y el plural, dicen. Y el genitivo, dices, disa, dices und disa. Todo esto traduce esto, ¿cierto? Esta, esto, estos o estas. Recordemos que en el plural no hay género. Y así en todos los casos de declinación. Listo. Vamos a ver ejemplos para que nos quede más claro. Ah, bueno, ¿qué pasa con esto que pongo acá? Ebenso significa incluso. Yene. Yene significa ese. Entonces, esto significa esto
y esto significa ese. Entonces, esta misma terminación que utilizamos para disa aplica para llene. Entonces, digamos, yo quiero decir llene, pero en femenino genitivo. Entonces, ¿cuál es la terminación? Llena, termina en er. Yo quisiera hacerlo en dativo masculino, ¿qué tendría que hacer? Llenem. Es exactamente la misma terminación de dis, de esto, para llene, ese o eso. ¿Claro? Dis und llene, esto y eso. Es como el dis y el dat en inglés. Dis und llene. Carlos, muy bien, qué bueno porque está escuchando. Sí, esas palabras que terminan en er, en buena parte, no puedo decir que todas, pero la gran mayoría, suena como si fuese una A, disa. Exacto. Entonces miremos los ejemplos. Kennst du diesen Mann auf der Foto? ¿Conoce a este hombre de la foto? A este dicen kenne ich nicht, aber jenen. A este no lo conozco, pero a ese. Es como decir, pero a ese sí. Kennst du diesen Mann auf dem Foto? Dicen kenne ich nicht, aber jenen. Y acá lo estamos utilizando en acusativo. A este. A este no lo conozco, pero a este sí, aber jenen. Kennst du diesen Mann auf dem Foto? Listo. Miremos este otro ejemplo. Wie findest du die roten Schuhe? ¿Cómo encuentras los zapatos rojos? Dice, finde ich nicht schön. Estos no los encuentro lindos. Aber jene sind hübsch. Pero esos son bonitos. Dice, finde ich nicht schön. Aber jene sind hübsch. Estos no los encuentro lindos, pero esos son lindos, son bonitos. Estos schön y hübsch son como sinónimos. Schön es bello, hübsch es como lindo. Y son sinónimos. Listo. Miremos otro ejemplo. Magst du noch ein Glas Wein? ¿Quieres aún un vaso de, ¿quieres, un vaso de vino? Sí, una copa de vino, perdón. Ja, gern, aber nicht mehr von diesem. Sí, me gustaría, pero no más de esta. O sea, no más que esta copa. Magst du noch ein Glas Wein? Ja, gern, aber nicht mehr von diesem. Y aquí está en dativo. ¿Por qué? Si recordamos la clase de preposiciones, hay ciertas preposiciones que nos indican que siempre deben ir con algún caso de declinación. Recordemos que von es una preposición que siempre va con el caso dativo. Por eso este pronombre demostrativo termina en M, porque aquí está declinado, por decirlo así, en dativo. Listo. Y aquí se utiliza, mira, aquí utilizamos este pronombre demostrativo, este, haciendo referencia al vaso de vino, a la copa de vino, perdón. ¿Claro? ¿Gibt es Fragen? ¿Tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Tatiana, dice, significa esta, ¿cierto? Así con la E al final. ¿Qué pasa? This es, puede significar esto o esta, todo depende de cuál es la terminación. Entonces, si tú dices dice, con E al final puede significar esta, o puede significar estos o estas, o puede significar esta, pero en acusativo, o puede significar estas o estos en plural. Mira las terminaciones, mira los géneros. Si tú dices, por ejemplo, dicen con M al final, sabes que te estás refiriendo en dativo a esto en masculino o a esto en neutro. Pero si dices dices con ese al final, pues podría ser el nominativo neutro, el acusativo neutro, el genitivo neutro o el genitivo masculino.
Recuerden, esto que está aquí entre paréntesis, ese al final, es porque tanto en el nominativo como en el acusativo, cuando estamos hablando del neutro, podríamos simplemente omitir el es y decir simplemente this. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Eine andere Frage? Bueno, parecer no más. Entonces voy a continuar. Listo, entonces hay otro. Esto, derjenige, es como a aquellos o aquellas. Ese es el aquellos. O aquello o aquellas. Y esta tiene una declinación un tanto extraña. ¿Cuál es esa? Si ustedes pueden darse cuenta, varía en cada caso y en cada género, no solamente en la terminación, sino en el artículo. Varía más es en el artículo. Entonces se pone el artículo de cada caso de declinación de cada género y luego el jenige. Entonces, el nominativo masculino, derjenige, aquel, femenino, diejenige, aquella, neutro, dasjenige, aquello, diejenigen, aquellos, aquellas. Denjenigen, el acusativo masculino, diejenige, femenino, dasjenige, neutro, diejenigen, plural, demjenigen, dativo, dasjenigen, femenino, demjenigen, neutro, denjenigen, plural. Genitivo, desjenigen, masculino, derjenigen, femenino, neutro, desjenigen y plural, derjenigen. Miremos este ejemplo. Wir gratulieren denjenigen, die die Prüfung mit sehr gut bestanden haben. Nosotros felicitamos a aquellos que con muy bien han aprobado la prueba. Esto dice toda esta oración. Wir gratulieren denjenigen, die die Prüfung mit sehr gut bestanden haben. Nosotros felicitamos, congratulamos a aquellos que han aprobado la prueba. Y acá estamos utilizando el plural del dativo, denjenigen. Listo. ¿Alguna pregunta? Ese es más claro. Simplemente ponemos el artículo tal como está en el caso de declinación, que ya los conocemos, y le agregamos el jenige. Ah, bueno, muy buena la pregunta de Joana. En esa frase, ¿por qué repetimos el artículo di? Esto es algo que todavía no hemos visto y se llaman frases relativas u oraciones relativas. Recordemos, oraciones principales y oraciones subordinadas. Aquí tenemos una oración principal y una oración subordinada. Entonces, acá esto, wir gratulieren denjenigen, eso es una oración principal. Nosotros felicitamos a aquellos. ¿Cómo sabemos que es una oración principal? Recordemos, el verbo está en la segunda posición. Esto, después de la coma, es una oración subordinada. ¿Cómo lo sabemos? Miren dónde están los verbos. Están conjugados no en la segunda posición, sino al final. A aquellos que con muy bien han aprobado la prueba. ¿Y por qué aparece estos dos artículos después de la coma? Porque esta oración subordinada, además de ser una oración subordinada, es una oración relativa. ¿Qué significa una oración relativa? Es una oración que nos da información acerca de el sujeto o el objeto que aparece de último en la oración principal. En este caso, ¿a quién nos estamos refiriendo?
a aquellos. Entonces esto es una oración relativa, ¿a quiénes? A aquellos. Entonces, para construir oraciones relativas, que eso es algo que vamos a ver en una próxima clase después del... O sea, mañana vamos a ver el repaso y la clase del próximo martes, porque recordemos que es festivo en Colombia, 3 festivos seguidos, vamos a ver esto, las oraciones relativas. Pero les anticipo, ¿por qué se utilizan estos dos artículos? Para poder construir una oración relativa, nosotros primero necesitamos un pronombre relativo. Este es el pronombre relativo, the. Entonces, que nos haga referencia a aquel objeto que termina la frase principal. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a aquellos. Y este es el pronombre relativo que hace referencia a quiénes, a estos, al objeto de la frase principal. Entonces, este the que aparece de primero es el pronombre relativo. Y este the que aparece de segundo es el artículo de este sustantivo. El sustantivo, el sustantivo Prüfung, la prueba. Entonces, este the es simplemente el artículo de esto, la prueba. Y este the es el pronombre relativo que nos hace referencia al último objeto o sujeto de la oración principal anterior. En este caso, aquellos. Eso es un tanto extraño, complicado, nosotros no lo hacemos así en español, pero en alemán necesitamos de los pronombres relativos para poder construir oraciones relativas. Por eso entonces aparece el die 2 veces. ¿Claro? Ahí les anticipé un poco la clase siguiente, son los pronombres relativos, las oraciones relativas. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta por el micrófono? ¿Lo escucho o la Sí, escucho? profe, una duda. ¿Puedes repetir, Tatiana, que no te escuché bien? Sí, profe. Lo que pasa es que tengo una inquietud tengo una, in- tengo una inquietud con referente a la parte de lo que es colocar el artículo al principio. O sea, en los otros se colocaba la terminación E y EN al final, dependiendo si es masculino o femenino. En esta no es necesario colocar eso, solamente se le coloca el artículo al principio de la palabra Jennifer. ¿Aló? Sí, Tatiana, qué pena, creo que se me fue el internet, pero por favor, hazme la pregunta que me ibas a hacer. Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho perfecto. Ok. La pregunta que tengo, profe, es referente a la parte de los artículos definidos de a, di y das, Sí, que se colocan al principio de cada palabra de Jenige. La sí, pregunta es, ¿siempre se coloca solamente eso y el Jenige igual o el Jenige también lleva al final una terminación, digamos, con en, con si es femenino, con en si sí, es masculino? Tengo claro, como esa... sí, gracias por la pregunta. Mira esta tablita. Sí, tienen terminación. Por ejemplo, todos los casos del nominativo, masculino, femenino y neutro, terminan en E, y el plural termina en EN. En el acusativo, terminan en EN, el masculino y el plural, pero el femenino y el neutro terminan en E. En, en el dativo todos terminan en EN, todos, masculino, femenino, neutro y plural. Y en el genitivo todos terminan en EN, masculino, femenino, neutro y plural. Entonces en esta tablita, además de indicarnos el artículo antes de el Jenige, nos indica también la terminación. Vale, gracias, profe. Bueno, o sea que tómenle foto a esta tablita que es muy importante. Luego se van a dar cuenta, creo que ya muchos se han dado cuenta, que simplemente es aprenderse los artículos determinados, indeterminados, cuál es como su estructura, y se van a dar cuenta que luego los pronombres posesivos, los pronombres demostrativos como estos, simplemente lo que hacen es replicar esa estructura y sigue siendo análoga, sigue siendo, sí, exactamente igual. Miren que en el artículo, por ejemplo, masculino del acusativo es den. Miren en qué termina el masculino
termina en en. Entonces sí, hay como una asimetría entre todos estos artículos o pronombres. ¿Alguna otra pregunta? Nine. Nein, leider. Sehr gut. Entonces creo que nos faltó fue tiempo, porque faltan todavía varios. Bueno, eso respecto a el de derjenige o dasjenige o dijenige, bueno, ya sabemos que varía. Luego tenemos este otro, derselbe o diselbe o dasselbe, que significa el mismo, o ella misma, o eso mismo, ¿cierto? Depende obviamente del caso de declinación y el género y el plural. Entonces, tenemos esa estructura, es exactamente la misma que el derjenige o el dijenige o el dasjenige. Le ponemos el artículo de cada caso de declinación antes y tienen exactamente las mismas terminaciones. Entonces, derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben en el nominativo, denselben, dieselbe, dasselbe, dieselben en acusativo, demselben, dasselben, demselben, denselben en plural, y el genitivo desselben, dasselben, desselben y dasselben. Es exactamente las mismas terminaciones que vimos en el jenige y los mismos artículos iniciando. Y esto significa el mismo. Miremos este ejemplo. Der Mann mit Hut war schon wieder hier. Discúlpenme, me enredé un poquito, voy a pronunciarlo de nuevo. Der Mann mit Hut war schon wieder hier. El hombre con el sombrero estuvo aquí de nuevo. Es war derselbe, der schon gestern nach Ihnen gefragt hat. Es el mismo, fue el mismo que ayer ya por ellos había preguntado. Der Mann mit Hut war schon wieder hier. Es war derselbe, der schon gestern nach Ihnen gefragt hat. Fue el mismo que ayer ya por ellos ha preguntado. Entonces, derselbe, el mismo. Listo. Y pues eso, ahí terminamos como la lista de los pronombres demostrativos. A continuación tenemos un tema muy, muy importante que son los pronombres reflexivos. ¿Para qué se utilizan los pronombres reflexivos? Para acompañar a los verbos que son verbos reflexivos. ¿Cómo es eso así? Por ejemplo, en español, yo quiero decir que yo me he preguntado. Yo me he preguntado. Entonces esa partícula me es un pronombre reflexivo en español. O, por ejemplo, yo te he comprado un regalo. Entonces, ich habe mich gefragt, es yo me he preguntado. Esta otra, ich habe dich ein Geschenk gekauft. Yo te he comprado un regalo. Perdón, sí, yo te he comprado un regalo. Aquí esa partícula te también es un pronombre reflexivo. O este otro, yo te doy un regalo. Esa partícula te también es un pronombre reflexivo. ¿Qué pasa en el alemán? Los pronombres reflexivos solamente existen en dos casos de declinación, en el acusativo y en el dativo. En el acusativo tienen esta terminación, son estos. Entonces, para la primera persona del singular, mich, para la segunda persona del singular, dich, para la tercera persona del singular, sich, para la primera persona del plural, uns, para la segunda persona del plural, euch, para la tercera persona del plural, sich. Y en el dativo, para la primera persona del singular, mir,
Para la segunda persona del singular, día. Para la tercera persona del singular, sig, igual. Para la primera y se mantiene, digamos, la misma estructura que en el acusativo. Uns, primera persona del plural. Euch, segunda persona del plural. Sich, tercera persona del plural. Estos son los pronombres reflexivos. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar acusativo o dativo? Resulta, y eso lo vamos a ver pronto, que hay algunos verbos que siempre van acompañados o del acusativo o del dativo, o que pueden ir acompañados de los dos, y que depende del contexto, saber cuál caso de declinación deberíamos utilizar. Eso lo vamos a ver pronto. Y bueno, esto fue todo por hoy. Aquí les voy a dejar una tablita con algo de vocabulario de las partes del cuerpo. Bueno, Angie, el cuadro, ¿cuál cuadro me dices, Angie? Listo, ya voy a poner el cuadro de Der Selbe. Acá. Entonces, este es el cuadro, qué pena, lo vuelvo a bajar. Ahí está, si quiere tómenle una fotico, cópienlo. No sé mientras lo copian, si tienen preguntas. Nein, vielen Dank. Bueno, sehr gut. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Bis morgen um 6:30 Uhr, a las 6:30. Y vamos a ver el último repaso del mes. Y pues ya llevamos un mes. Uf, qué bien, Carlos, esa construcción. Kannst du mir an der WhatsApp-Gruppe hinzufügen? Bitte. Yo no tengo el grupo de WhatsApp, creo que no sé quién es. Imagino que Melissa. Ahí ella te va a ingresar. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, auf Wiedersehen. Hasta luego. Tschüss, bis morgen. Tschüss, auf Wiedersehen. Bitte. Listo. Y por favor, les pido eso sí que se salgan todos de aquí de la sala para poder terminar de grabar. Me han dicho que tienen que salir todos porque si no, eso sigue grabando. Entonces, sí.